siempre un gran honor tenerlos con nosotros, participando semana tras semana de nuestras actividades científicas en lo que respecta a los jueves turquesa. Ya tenemos en sala nuestra invitada el día de hoy. Tenemos ya a la licenciada Cintia Milagros González Sánchez. Ella es parte del equipo técnico de la Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones de la región Lima, de la Alianza Lima, quien nos va a poder tratar un tema muy importante que tiene que ver con la norma técnica 208 de vacunación contra la COVID-19, que es muy necesario que todos los profesionales estemos bien empapados de esta nueva norma técnica en relación a la vacunación contra la COVID que se viene realizando, debido al aumento de los casos también que hay a nivel del país. Así que le damos una cordial bienvenida a la licenciada Cintia y le escuchamos atentamente, licenciada. Buenas noches. ¿Se escucha? Por favor, confirmar. Sí, le escuchamos claro. Buenas noches, licenciada Sujay. Sí se le escucha, licenciada. Muchas gracias. Buenas noches a todos los colegas. Primero, darle el cordial saludo de parte del equipo regional de inmunizaciones, de la parte de la coordinadora de inmunizaciones, de la licenciada Catherine, de parte mía como parte del equipo de inmunizaciones. Y saludar y agradecer también a la decana regional, a la licenciada Gloria, por la invitación al día de hoy. Este tema es un tema de suma importancia, entendiendo desde ya que es una norma técnica que ha sido actualizada y que desde el 9 de septiembre del presente año ya la tenemos, ¿no? Y en el cual nos hablan pues de algunos cambios, algunas modificaciones. Todos nosotros conocemos el tema de la vacunación contra la COVID-19 y que mes a mes muchas veces han venido presentando una serie de modificaciones, de cambios, y que quizás hasta incluso al nivel operativo en su momento se le ha hecho un poco tedioso, un poco difícil aceptar, o adaptarse de repente a los cambios. Entonces, es importante este tipo de capacitaciones en las cuales cada uno de ustedes, colegas, compañeros, pueda disipar las dudas en relación a esta nueva norma técnica. Entonces, vamos a iniciar con ello. En relación a la norma técnica, como tal, su nombre es la norma técnica 208 del Ministerio de Salud. Como les mencionaba, ha sido ya aprobada con una resolución ministerial, la 863, el presente año, ¿no? El 9 de septiembre, ¿no? Este mes. Sin embargo, antes de poder iniciar con la explicación de esta norma técnica, es necesario, es importante, poder nosotros ver cómo ha venido trabajándose, cómo se ha venido dando el tema de la vacunación contra la COVID-19. Y este pequeño esquema yo creo que lo sintetiza muy bien. Tenemos pues desde el inicio, desde el año 2021, ¿cierto? Cuando ya sale hasta incluso una resolución ministerial 848, ¿no? Desde el año 2020 hasta incluso sale esta resolución, en el cual nos aprueban un plan nacional de vacunación. Ya en el año 2021 ya nos aprueban también la Directiva Sanitaria 137, también para lo que es la vacunación contra la COVID-19, y con estos dos documentos nacionales se da pues el inicio a lo que corresponde a la vacunación un 8 de febrero, en lo que corresponde a la región Lima, ¿no? Para la vacunación, en este caso, de nuestro personal de salud, el personal que estaba, ¿no?, al pie, ¿no?, de todo lo que corresponde a la vacunación en ese momento por la pandemia y la situación en la que nos encontrábamos. Ya desde el 30 de abril se inicia con un grupo del más vulnerable, pues, ¿no?, nuestros adultos mayores, nuestros abuelitos. Ya a partir del 8 de julio se va a iniciar también con los adultos, ¿no? Esa fue la secuencia. Y a partir del 1 de octubre continuaron nuestros adolescentes, de 12 a 17 años. A partir del siguiente año, que viene a ser el año 2022, ¿no?, se inicia el 21 de enero con la vacunación de nuestros niños de 5 a 11 años. Y en octubre del mismo año ya iniciamos nosotros con una vacunación de niños de 6 meses a 4 años, ¿no? El presente año, colegas, desde el mes de enero ya se inició con una vacunación bivalente. Hemos empezado también con lo que corresponde al personal de salud, ¿no? Y también hemos iniciado con lo que corresponde a nuestros adultos mayores, ¿no? Bien. A partir de ya el mes de septiembre, ya estamos dando inicio o aperturando esta nueva norma que vamos a explicar en estos momentos, que es la norma técnica 208. ¿Cuál es
es la finalidad que tiene esta norma? Como todas las normas que corresponden a la vacunación contra la COVID-19, lo que busca esta norma es llegar a contribuir a proteger la vida y la salud de toda la población que pueda llegar a ser afectada, ¿no?, por lo que es el COVID-19, para evitar en este caso que se lleguen a afectar, tanto por la enfermedad inicial, ¿no?, como por sus variantes. En este caso, esta finalidad también suma el tema de querer reducir su transmisión en el marco de la estrategia de prevención y control de enfermedades inmunoprevenibles por vacunas, ¿no? Tenemos esa suerte que esta enfermedad, si bien es cierto, ha sido por un tema no coyuntural, por el tema de la pandemia que a nivel mundial se presentó. Sin embargo, menciono suerte porque los laboratorios pudieron sacar biológicos que permitieron de una u otra manera retener o detener, en este caso, a la enfermedad que nos aquejaba, ¿no? Y hemos ido demostrándolo mes a mes, año a año, que hemos podido volver a la normalidad, ¿no?, con el tema de la vacunación, gracias al tema de la vacunación. El objetivo general de esta norma técnica, colegas, es establecer disposiciones para las actividades de vacunación segura, voluntaria y gratuita contra la COVID-19. Y es preciso indicar que dentro de esta norma también nos hablan de 3 niveles de priorización, que ya los vamos a ir revisando, pero que abarca también a toda la población de 6 meses de edad a más a nivel nacional. Tenemos 2 objetivos específicos dentro de esta norma técnica. Primero, esta norma lo que busca es brindarnos pautas técnicas y administrativas para poder hacer la programación, ejecución, supervisión y evaluación de las acciones relativas a lo que corresponde a la vacunación contra la COVID-19. Asimismo, nos permite o nos da como objetivo específico definir los criterios técnicos que rigen las acciones de vacunación, a partir también desde los 6 meses en adelante, ¿no? Dentro de la norma técnica tenemos una serie de definiciones operativas. Sin embargo, en este momento hemos querido coger 6 puntuales que creo que son necesarios reforzar en este momento, como lo que es dosis de refuerzo, ¿no?, o booster, así la denominan, que viene a ser la dosis de la vacuna que se administra después de haber recibido el esquema básico. Ojo, entonces ahora nosotros lo que vamos a recibir, ¿qué es? Una dosis de refuerzo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hemos recibido un esquema básico, ¿ya? ¿Y qué busca esta dosis de refuerzo? ¿O cuál es la finalidad de esta dosis de refuerzo? Es incrementar y prolongar el efecto de la inmunidad de la misma. Entonces, lo que nosotros vamos a conseguir al aplicar lo que es la dosis de refuerzo es ello, incrementar y prolongar el efecto de la inmunidad que ya tienen las personas, ¿no? Muchas veces nos dicen, pero yo me vacuné varias veces, licenciada, sí, pero ¿qué te permite esta dosis de refuerzo? Y así puntual nada más nosotros como personal de salud, como parte operativa, ¿qué nos permite? Incrementar y prolongar el efecto inmune de la misma. Listo. Entonces, ¿para qué? Para que la población también entienda la importancia de que tiene que recibir una dosis de refuerzo. Otra definición operativa importante de mencionar es grupo de prioridad, que viene a ser en este caso poblaciones expuestas a un mayor riesgo de muerte y a enfermar gravemente a causa de la infección por el SARS-CoV-2, los cuales se califican en alto, mediano y bajo. También lo vamos a ver más adelante. Otra definición importante es el SARS-CoV-2, que viene a ser pues, el virus que ya nosotros conocemos, ¿no?, que se conoce como coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave. Nuestra vacunita, la vacuna bivalente contra la COVID-19. Esta vacunita es aquella que nos va a proteger contra 2 cepas. La primera es la cepa original, la de Wuhan, ¿ya? Y la otra son los linajes de la variante Omicron. Entonces nos está protegiendo por ambos. La variante del SARS-CoV-2, que viene a ser el virus SARS-CoV-2, que ha evolucionado en el tiempo. Entonces, ustedes saben que este virus ha tenido variantes, ¿cierto? Y ha sido el acúmulo de mutaciones, ¿no?, que han ido cambiando en comparación a un virus original. Entonces, a eso nosotros le denominamos una variante. Y también este punto, que por favor también es necesario que todos nosotros recordemos, vida útil, y creo que en los últimos meses también muchos de nosotros hemos venido escuchando fuertemente este tema de vida útil, que viene a ser este periodo durante el cual se espera que una vacuna, si se almacena, ojo, correctamente,
se conservan las especificaciones establecidas. La vida útil se determina mediante estudios de estabilidad efectuados sobre un número limitado de lotes del producto y se emplea para establecer su fecha de expiración. Entonces, mientras se compruebe y se asegure que el efecto, ¿no?, continúa, lo que corresponde a su vida útil permanece, ¿no? Y eso ya lo ha demostrado en algunos laboratorios en su momento. Bien, en relación a las disposiciones específicas, es aquí donde nos habla o nos detalla el tema de los grupos de prioridad. Como les mencionaba, tenemos prioridad alta, prioridad media, prioridad baja. Nuestra prioridad alta es aquella población que nosotros tenemos que ver sí o sí y que tenemos que asegurar que el 100% de esta población cuente con su vacunación de refuerzo, con su vacunación bivalente. Tenemos a nuestros adultos mayores, ¿no? Tenemos también a las personas con comorbilidad. Acá también ingresan aquellas personas inmunocomprometidas e inmunosuprimidas. Prioridad alta también tenemos a las gestantes, nuestras gestantes. Y ojo, también entramos todos nosotros como personal de salud. Y acá la denominación es toda persona que presta servicios en el sector salud, ya sea enfermera, médico, obstetra, nutricionista, cualquier tipo de profesional, los técnicos en lo que corresponde salud también ingresan ahí, el personal administrativo también ingresa como prioridad alta, las personas que realizan la limpieza, ellos también ingresan como prioridad alta, ¿no? También tenemos lo que es el grupo de prioridad media. En este caso, el grupo de prioridad media ya viene a ser toda la población en general, que viene a ser población de 18 a 59 años, así lo permiten, de 18 a 59 años sin comorbilidades, ¿ya? Sin comorbilidades. Y en nuestra prioridad baja se incluye a nuestros niños chiquitos, ¿no? A los de 6 meses de edad, hasta todo lo que son nuestros niños de 5 a 11 y nuestros adolescentes hasta los 17 años, 11 meses, 29 días, ojo, que tienen bajo riesgo de complicación, ¿ya? Si tienen bajo riesgo de complicación, están en prioridad baja. Si tienen alto riesgo, si tienen comorbilidad o algo, están dentro de prioridad alta. Eso hay que entenderlo. Y sí, dentro de las disposiciones específicas parametran bastante este punto que habla de que puede incluirse en cualquiera de estos grupos de prioridad otras poblaciones que lo considere la Autoridad Nacional de Salud, ¿no? Si en algún momento la Autoridad Nacional de Salud, los expertos, ¿no?, que realizan, que analizan el tema de la vacunación, indican que se incluya tal grupo de riesgo dentro, ya sea de alta, media o baja, se va a poder realizar en su momento la modificación, ¿ya? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Es importante mencionarles que el virus SARS-CoV-2, con el transcurso del tiempo, ha sufrido múltiples mutaciones. Y han venido varias variantes, ¿no? Lo que corresponde el alfa, delta, el Omicron, ¿no? Ahora los cambios que están teniendo también. Entonces, por ende, el Ministerio de Salud ha visto por conveniente aplicar una vacuna bivalente y ya según un esquema establecido como tal. La imagen que ustedes ven es la vacuna bivalente. Hemos tenido hasta la fecha 2 tipos de laboratorio que nos han permitido tener este tipo de vacuna bivalente. El laboratorio Pfizer, ¿no? Y ahora tenemos también el laboratorio Moderna. Desde el mes de enero, como les mencionaba en el gráfico inicial, nosotros hemos venido trabajando con el laboratorio Pfizer, que ha traído la vacuna bivalente, que con ellos empezamos hasta incluso nosotros como personal de salud ya nos hemos aplicado también nuestra dosis de refuerzo, ¿no? Y ha sido con Comirnaty, ¿no? Del laboratorio Pfizer, ¿no? Y ya nos lo hemos aplicado. Sin embargo, ya al transcurrir los meses también ha ingresado otro laboratorio que también tiene lo que corresponde a la vacuna bivalente, en este caso el laboratorio Moderna, que se denomina la vacuna Spikevax, ¿no? Y que esta vacunita Spikevax, la que les estoy mencionando, es la que tenemos a la fecha en nuestros establecimientos de salud, ¿no? Solo recordarles que la vacuna bivalente es aquella que protege contra las 2 cepas, las que conversábamos, ¿cierto? Lo que es la cepa original, la de Wuhan, y contra los linajes de la variante Omicron, ¿ya? También es importante, colegas, compañeros, mencionarles, ¿no?
que si bien es cierto, en la actualidad se tiene la que corresponde a la vacuna bivalente. Y ojo, la misma que puede ir variando en el tiempo, puede ir cambiando en el tiempo. Y eso va a depender de los avances científicos en relación a lo que corresponde a la vacunación contra la COVID, en relación a las variantes que se puedan presentar, ¿no? En relación a la disponibilidad también, ¿no? Y en relación a la población a la que se va a vacunar. Entonces, el tema de vacunación contra la COVID-19 no es un tema cerrado. Va a ir cambiando, es fluctuante, ¿no? Es por ende necesario que siempre nosotros estemos, ¿no? Capacitándonos, revisando, ¿no? Estando al día en los cambios, en las modificaciones que nos llegan a dar desde el nivel nacional. En el caso, como les menciono, a la fecha, nosotros tenemos lo que es la vacuna de laboratorio Moderna, la vacuna Spikevax bivalente, ¿no? Que es la que se está aplicando ya a la población. Y es importante conocer el manejo de la cadena de frío. ¿Por qué? Porque esto va a permitir lo que es una buena conservación de la vacuna y por ende la validez de la misma, ¿sí? La temperatura de nuestro biológico en vía al congelado se tiene que encontrar entre menos 50 y menos 15 grados centígrados. El tiempo que dura esta vacunita en esa temperatura es de 9 meses. Cuando el vial se llega a descongelar, puede durar entre hasta 30 días en una temperatura de 2 grados centígrados a 8 grados centígrados, ¿ya? Una vez descongelado, ¿ya? Repetimos, cuando está congelado, 9 meses, ¿cierto? De menos 50 a menos 15. Cuando ya se descongela a una temperatura de 2 a 8 grados, máximo es 30 días. Y si mi vial yo ya lo he aperturado, ¿no? Yo máximo puedo hacer uso por 12 horas, ¿ya? Recordarles también, colegas, compañeros, que la vacuna, una vez que está descongelada, no debe de volver a congelarse. Por favor, hay que tener mucho cuidado con el manejo de nuestra cadena de frío, ¿ya? Si yo ya descongelé mi biológico, no puedo volver a congelarlo. Y también es importante que lo que les mencionaba, el tema de la disponibilidad del biológico, ¿no? La disponibilidad con la que se cuenta. Por ejemplo, hace 2, 3 meses todavía teníamos Pfizer bivalente. Ya a la fecha ya no tenemos Pfizer bivalente, pero sí tenemos Spikevax bivalente. Entonces va a depender también mucho de la disponibilidad con la que se cuente, ¿no? La efectividad es la misma. El tipo de vacunas son ambos ARN. Entonces es muy similares las vacunitas, ¿no? A veces cambia el tema de los tiempos, que ahora también vamos a reforzar un poco eso. Bien, en relación a la dosificación y vía de administración, toda persona de 6 meses hasta 11 años, 11 meses, 29 días, se va a aplicar 0.25. ¿Ya? Esa es la dosificación, 0.25. Toda persona desde los 12 años en adelante, 0.5. Esa es la aplicación. En cualquiera de los casos, la vía es intramuscular. La variación que va a tener, y eso recuérdenlo bastante el tema, y eso también nos lo hablan en la norma técnica de lo que corresponde a inmunizaciones como tal, ya a la fecha, toda persona menor de 2 años recibe su vacuna intramuscular, ¿ya? En el músculo vasto externo, en la cara anterolateral externa del muslo, ¿ya? Recordemos ello. Y si ya son mayores de 2 años, ¿no? Ya se va a hacer en el músculo deltoides, ¿cierto? En la cara lateral externa, en el tercio superior del brazo, ¿no? Ya nosotros como colegas manejamos esos puntos, pero sí es importante que nosotros reforcemos el punto que les estoy mencionando, ¿no? Para recordar, ¿sí? ¿Existen posibles reacciones adversas? Sí, como cualquiera de las vacunas que existen, se puede llegar a presentar alguna reacción adversa. Entre las reacciones locales que se pueden presentar está el dolor, enrojecimiento, hinchazón, en algunos casos induración, exantema, urticaria, ¿no? Y las reacciones
sistémicas puede llegar a presentarse fatiga, cefalea, quizás escalofríos, fiebre, en algunos casos náusea, vómitos, diarrea. Entonces, son posibles reacciones adversas que nosotros tenemos que identificar, ¿no? Y también es importante, colegas, que no olvidemos el tema de la vigilancia epidemiológica, ¿no? El tema de la vigilancia epidemiológica es de suma importancia en el manejo de todo lo que corresponde a las inmunizaciones. Y no podemos dejar de lado que ante un ESAVI leve o moderado, nosotros tenemos que hacer una notificación, ¿no? Se tiene que notificar al responsable de farmacovigilancia y tecnovigilancia, y se tiene que presentar mediante un formato de notificación del ESAVI, ¿no? Un anexo 3. Y de presentarse un ESAVI severo en algún momento, tiene que también completarse una ficha de investigación clínica epidemiológica de ESAVI severo, mediante un anexo 2. Entonces, no podemos, por favor, colegas, dejar de hacer este tipo de vigilancia epidemiológica que es de suma importancia y es necesario recordar siempre que se tiene que realizar. Bien, entonces, hasta aquí es un marco general de lo que corresponde al tema de la vacunación. Vamos a entrar un poquito más a fondo del tipo de vacuna, cómo vamos a vacunar, ¿no? Estos cambios que han habido y que se presentan dentro de la norma, lo vamos a ir detallando uno por uno. ¿Ya? Así que por favor yo les pediría que bastante atención y ya si escribiesen dudas, al final igual lo pueden ir colocando en el chat. ¿Ya? Entonces empezamos. Nuestra población, ¿no? Nosotros acá le hemos dividido este cuadrito que ustedes ven, es un cuadrito que al menos como nivel regional, como equipo regional, se ha trabajado y se ha remitido a todos los establecimientos de lo que corresponde a la región Lima, y que se nos hace un poco más fácil el manejo, ¿no? Este cuadrito, por ejemplo, todas las colegas, los compañeros de la parte operativa como tal que realizan la vacunación, lo deberían de tener pegadito ahí, como un coquito, ¿no? Como algo un poco más fácil, ¿no? Para poder trabajar. Bien, entonces empezamos con la primera. La vacunación, ¿no? De niños de 6 meses a 4 años, 11 meses, 29 días, ¿no? En estos niños, recordemos, ¿qué vacuna es? Bueno, ya sabemos, vacuna Spike, que es laboratorio Moderna, y la dosis 0.25, ¿no? Listo. Tenemos dos situaciones en el caso de nuestros niños de 6 meses a 4 años, 11 meses, 29 días. La primera situación, que mi niñito no tenga ninguna dosis monovalente. De repente en su momento la mamá dijo, no señorita, no licenciada, yo no quiero que la vacunen, no quiero. Y ahora que se están empezando a presentar casos y que las mamitas saben que tenemos la vacuna bivalente, llegan al establecimiento y nos piden la vacuna bivalente. Entonces nosotros tenemos que aplicar. ¿Cuántas bivalentes le corresponde en el primer caso? Le corresponde 2 vacunas bivalentes, 2 dosis de vacunas bivalentes. El intervalo entre dosis y dosis es de 28 días. ¿Ya? Por ejemplo, si mi niño llegó en el mes de septiembre, ¿ya? Si mi niño llegó en el mes de septiembre y llegó el 1 de septiembre, ¿no? Le pongo la primera dosis. Pasan 28 días, que sería ya el día 29, y le pongo su segunda dosis, ¿no? Entonces ya nosotros estamos pasando los 28 días y le aplicamos su segunda dosis. ¿Cómo se registra, licenciada? ¿Cómo tengo que registrarlo? Ya. En el caso que mi paciente haya tenido 0 dosis monovalentes, ¿ya? Se aplica primera dosis y luego se registra también segunda dosis, ¿ya? Se registra primera dosis y luego se registra como segunda dosis. ¿Por qué? Porque antes nunca ha tenido dosis monovalentes aplicadas. Ya. En el otro caso, llega mi niño de 6 meses hasta 4 años, 11 meses, 29 días. Y quizás se aplicó una dosis. O quizás se aplicó las 2 dosis que en su momento dábamos, porque también estábamos aplicando monovalente, ¿no? Lo que corresponde a Spikevax en su momento. Y aplicábamos 2 dosis, también separadas de 28 días. Entonces, ¿qué pasa si mi niño llega, ¿no? Y ya tuvo una dosis previa monovalente? ¿Cuántas dosis bivalentes le corresponde? Una dosis bivalente. ¿Después de cuánto tiempo? De 3 meses, a más de la última dosis monovalente.
¿Ya? Hay que tener en cuenta ello. Por ejemplo, mi niño tuvo su primera dosis, su segunda dosis. Mi niño de 3 años ha tenido sus 2 dosis de monovalente. ¿Le corresponde o no le corresponde su dosis bivalente? Sí le corresponde su dosis bivalente. Pero, ojo, tengo que verificar que haya pasado por lo menos 3 meses a más de la última dosis monovalente. Listo. Sigamos con la siguiente edad. Tenemos niños de 5 años hasta los 11 años. En este caso, también tenemos 2 situaciones. La primera, cuando la dosis monovalente, ¿no?, aplicadas son 0. No he tenido dosis aplicada antes. O sea, mi niño de 7 años, su mamá no quiso que le aplicaran nada y no ha tenido ninguna vacuna monovalente. ¿Cuántas dosis le corresponde bivalente? Solo una dosis bivalente. Solo una dosis bivalente. Y que se da al primer contacto. ¿Ya? Listo. ¿Y cómo se registra? Se registra como primera dosis. Nada más. En el otro caso, mi niño ha tenido una dosis aplicada a más. ¿Cuántas bivalentes le toca? Le toca una bivalente. El intervalo, 3 meses a más de la última dosis monovalente. A ver, vámonos a un caso. Mi niña de 9 años ha tenido 3 dosis, porque se acuerdan que los niños de 5 años hasta 11 años han tenido 3 dosis, ¿cierto? Entonces, ya mi niña ya tuvo sus 3 dosis, ya pasó más de 3 meses. ¿Cuántas bivalentes les corresponde? Una. Y licenciada, ¿eso cómo lo registramos? Ya, eso se registra como DA. Recordemos, si es extramuro, registramos DDA, ¿cierto? Y si es intramuro, vamos a registrar como un DA. Entonces, ¿por qué? Porque ya tiene dosis previas. Situación muy diferente si es que no tuviera dosis previas. Pero como ya mi paciente ha tenido dosis previas, entonces, dosis bivalente, se coloca solo su DA. Listo, sigamos. Ya. Entonces, tenemos el grupo de edad de 12 años hasta los 59 años, ¿ya? Que también tenemos 2 situaciones. Cuando tiene 0 dosis y cuando tiene una dosis aplicada más. En el primer caso, cuando tiene 0 dosis monovalentes, ¿cuántas dosis bivalentes le corresponde? Solo una, al primer contacto. Y si tuviese una dosis, o 2 dosis, o 3 dosis, o 4 dosis, ¿no? Porque ya hemos aplicado hasta 4 dosis monovalentes, ¿le corresponde bivalente? Sí, le corresponde una bivalente 3 meses a más de la última dosis monovalente. ¿Y cuál es la diferencia con el anterior grupo? Que el anterior grupo era 0.25, pero ya a partir de los 12 años, como les estaba explicando anteriormente, la dosis es de 0.5. ¿Ya? El registro ya también se los he explicado. Si es 0 dosis monovalentes aplicadas, esta dosis bivalente, esta única dosis bivalente se aplica como primera dosis. Pero si fuese el otro caso, que ya tiene una dosis, o 2 dosis, o 3 dosis, o las dosis que haya tenido monovalentes, se aplica una dosis bivalente. ¿Y cómo se registra? DA. Muy bien, hasta ahí. Sí, licenciada Cintia, pero también aparece ahí personal de salud en su cuadrito. Muy bien, porque el personal de salud tiene el mismo esquema que la población de 12 años a 59 años. Ya, tiene el mismo esquema. Entonces, si ya nosotros, como personal de salud, nos hemos aplicado una vacuna bivalente, en este caso nos aplicamos Pfizer, recuerden, creo que fue en enero, en febrero, quizás algunos se demoraron un poco en aplicarse, pero ya se aplicaron su dosis bivalente, entonces ya están protegidos. Ya no es necesario, ojo, ya no es necesario que se vuelvan a aplicar otra bivalente si ya se aplicaron ustedes como personal de salud. Pero ¿qué pasa en el caso de que quizás mi personal de salud puede ser de repente adulto mayor, ¿no? O puede ser comórbido. Van a darse los casos y ahora ustedes lo van a ver. Vamos a ir revisando qué pasa en esos casos. Bien. Si tengo mi población adulta mayor,
de 60 años a más, ¿no? Ellos que, recuerden, son mi población priorizada, ¿cierto? Era mi población de mayor riesgo hasta incluso. Entonces, también tenemos dos situaciones. Cuando tienen 0 dosis, ¿qué pasa cuando mi abuelito o mi adulto mayor nunca se aplicó ninguna dosis monovalente de COVID? Ninguna. ¿Cuántas de bivalente le corresponden? Le corresponden 2 bivalentes. El intervalo entre dosis y dosis es de 28 días. ¿Ya? 28 días de intervalo. Y mi registro va a ser primera dosis y después de los 28 días registraré segunda dosis. ¿Ya? Tenemos también el otro caso, cuando hay dosis monovalentes aplicadas, ya sea una dosis, 2 dosis, 3 dosis, 4 dosis, ¿no? Quizás vamos a encontrar varios adultos mayores que ya tienen hasta sus 4 dosis monovalentes, porque ellos han sido los más aplicaditos de toda nuestra población, ¿cierto? Entonces, ya les va a tocar su dosis bivalente. ¿Y cuántas dosis bivalentes tiene que tener mi adulto mayor? Tiene que tener 2 dosis bivalentes. Ojo, y aquí está el punto. La primera dosis bivalente se va a aplicar a los 3 meses de la última monovalente que se haya aplicado. Y la segunda dosis bivalente vamos a esperar 4 meses de la primera dosis bivalente. ¿Ya? Esos son los rangos que nosotros vamos a tener que esperar en adultos mayores. A ver, entonces, a ver, licenciada Cintia, yo misma me hago la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si mi personal de salud es adulto mayor? ¿Le puedo aplicar 2 bivalentes? Claro que sí, porque aparte de ser personal de salud, es un grupo de riesgo porque es adulto mayor. ¿Ya? Listo. Tenemos también el esquema de vacunación contra la COVID-19, pero ya en una población priorizada. ¿Ya? Y esta población priorizada, colegas, abarca pues el tema de los gestantes, los inmunocomprometidos, los comórbidos, las personas oncológicos, los que han tenido trasplante de médula ósea. En estos casos, la vacunación es de la siguiente manera. Cuando son gestantes, ¿ya? Y tienen una dosis monovalente, a más dosis monovalentes, solo se aplica una dosis bivalente. Y recuerden que la aplicación de la vacunita contra la COVID es a partir de las 12 semanas de gestación. ¿Ya? Ese punto. ¿Y qué pasa, licenciada, si es que tiene 0 dosis? En la norma no lo menciona como tal, si es que tuviesen 0 dosis, por eso es que nosotros no lo podemos poner dentro de este esquema. Pero a mi gestante yo la puedo tratar como un comórbido en el caso de que tenga 0 dosis. Y acá viene el siguiente caso de los comórbidos, donde abarca el tema de comorbilidades, inmunocomprometidos, inmunosuprimidos. Si es que tienen 0 dosis, ¿cuántas bivalentes se aplican? Se aplican 2 bivalentes, separada por 28 días, ¿ya? Listo. Y si tuviese una aplicada a más, ¿cuántas bivalentes tengo que aplicar? 2 bivalentes. Pero ojo, colegas, compañeros, acá el tiempo entre la primera bivalente y la segunda bivalente va a ir variando. La primera dosis bivalente se va a aplicar, sí, a los 3 meses de la última monovalente. Pero la segunda dosis bivalente vas a tener que esperar solo 2 meses de la primera bivalente, ¿no? En el adulto mayor tenía que esperar 4 meses para mi segunda bivalente, pero en mi población comórbida, en mi población inmunocomprometida, inmunosuprimida, solo espero 2 meses para mi segunda bivalente. ¿Ya? Listo. En el caso de pacientes oncológicos, si es que tuviesen 0 dosis monovalentes, vamos a tener que aplicar 3 bivalentes. Y cada una de estas dosis va a tener el intervalo de tiempo de 28 días entre dosis y dosis. Ejemplo, primera dosis, lo encuentra el paciente oncológico que no tiene ninguna monovalente y acepta vacunarse, le aplico la primera dosis a la captación. Espero 28 días, le aplico la segunda dosis. Después de esa segunda dosis, espero 28 días más y le aplico su tercera dosis. ¿Ya? ¿Y qué pasa si mi paciente oncológico ya ha tenido una dosis aplicada o más dosis aplicadas? Voy a tener que aplicarle 2 dosis bivalentes con un esquema muy similar
al de los comórbidos, los inmunocomprometidos. ¿Por qué? Porque en el caso de los oncológicos, la primera dosis también va a ser a los 3 meses de la última monovalente, pero la segunda dosis, ¿no? Va a esperarse solo 2 meses de la primera bivalente. Bien. ¿Y qué pasa en el caso de los pacientes que han sido trasplantados de médula ósea? ¿No? Directamente nos da la opción de 3 dosis de bivalente. La primera dosis vamos a esperar 3 meses de la fecha del trasplante. La segunda dosis bivalente a los 28 días de la primera dosis bivalente. Y la tercera dosis bivalente sería a los 28 días de la segunda dosis bivalente. Colegas, compañeros, si son de la región Lima, las personas que están en esta sala, pues estos cuadritos ya han sido compartidos y es importante que ustedes, reitero, lo tengan dentro de sus establecimientos y lo puedan manejar o en su celular, porque hay casos y casos. Quizás no siempre les va a pasar este tipo de situaciones, que si tienen pacientes con trasplante, que si tienen pacientes oncológicos u otros, pero sí es importante que ustedes también lo puedan manejar, ¿ya? Para poder disipar o tener la salvedad de poder manejar correctamente estos casos en la aplicación de las vacunas. Bien, aquí solo quizás mostrarles un poco el tema de las coberturas que se ha podido trabajar a nivel regional. Y si nosotros nos damos cuenta, en el caso del refuerzo que tiene que recibir, o la vacuna bivalente que tiene que recibir la población de 18 a 59 años, nuestro avance regional es mínimo, es solo de 8.6%, ¿ya? Es mínimo. Teniendo RIS como Cañete, como Borichirí, o la RIS Guaral, que son las RIS que quizás tienen la más baja o el más bajo porcentaje de protección. Pero de repente la dificultad o la preocupación no queda ahí. ¿Por qué? Porque tenemos adultos mayores, que como ustedes ya han visto son nuestra prioridad, y que también tenemos zonas o lugares donde todavía nos está faltando mejorar la vacunación en esta población. Ahora estamos todavía con alerta, tenemos la preocupación ante el incremento de los casos que se vienen presentando en varios establecimientos de salud, vienen presentándose varios casitos, y es importante poder proteger a la población y evitar que se nos llegue a complicar, ¿no? Acá también unos datos en lo que corresponde nuestra vacunación de segundo refuerzo, que es menos todavía que lo que corresponde al primer refuerzo en el adulto mayor, ¿no? También es importante mencionarles, colegas, compañeros, que las vacunitas contra la COVID-19 pueden ser aplicadas de manera simultánea con las vacunas del esquema de calendario regular. Entonces, eso no varía nada, no hay problema, no va a afectar, sí se puede aplicar, ¿no? Entonces, si llegase también nuestros niñitos pequeñitos, menores de 5 años, también le podemos aplicar, ¿cierto? Nuestros adultos mayores también le podemos poner junto con su neumococo o junto con su influenza, no hay problema, sí se puede aplicar, ¿ya? Bien. Mencionarles también, colegas, el tema de lo que corresponde factor pérdida de frascos, que es importante que también ustedes puedan conocer, ¿no? La vacunación contra la COVID-19, ¿no? Nos ha permitido, nos está dando estas opciones en el caso de corresponder el tema de factor pérdida. ¿Por qué? Porque son frascos multidosis, y recordémoslos de esa manera, ¿no? Y es importante que nosotros identifiquemos ello. Para nosotros, ¿qué es un factor pérdida de estos frascos multidosis? Vienen a ser todos aquellos frascos, ¿no? O dosis de frascos abiertos o cerrados, que durante el proceso de vacunación quedan por diversas situaciones sin ser utilizadas. Entonces, cuando sucede eso, nosotros también tenemos que contener varias consideraciones, ¿no? Y para poder calcular lo que es la pérdida, hay que tener en consideración lo siguiente. Por ejemplo, la característica geográfica, ¿dónde nos encontramos? ¿En zona urbana? ¿En zona rural? ¿No? ¿Cómo es la demografía? El clima, ¿no? También tenemos que considerar el tema de la oportunidad de la vacunación. Y recordemos que aquí, en el caso, siempre va a prevalecer el tema del derecho a la vida y la protección de las personas. También tenemos que tener en consideración el tiempo de desplazamiento de las brigadas móviles hacia las comunidades o hacia los establecimientos, el tema de la demanda de la afluencia de la población, el tiempo de vida útil de las vacunas multidosis con frasco abierto, ¿no?
la falta de personas o la asistencia, ¿no? de las personas a algún punto de vacunación. También tenemos que considerar si estamos haciendo una actividad intramuro, extramuro, si es una jornada, una campaña, ¿no? El tema de que pueda haberse presentado algún evento accidental como robos, ¿no? En el punto de vacunación. Entonces, estos puntos son necesarios para el cálculo de lo que corresponde el factor pérdida también. Y se van a dar casos, no tanto en lo que corresponde frascos abiertos o frascos cerrados, ¿no? Por ejemplo, en frascos abiertos, ¿en qué momento se pueden presentar, no? Cuando ha habido procedimiento inadecuado en la reconstitución, ¿no? No se ha hecho una buena reconstitución. ¿Cuándo más? Cuando los frascos abiertos han sido sumergidos en agua, ¿no? Ante algún tipo de sospecha de contaminación, también es para ser un factor pérdida, ¿no? El descarte de dosis sobrantes al finalizar el tiempo de vida útil, ¿no? También tenemos el tema del descarte de dosis cuando se sale a actividades extramurales con apertura o sin apertura de frascos de vacuna por exposición del insumo. Y también el tema del descarte de dosis cuando se evidencia oportunidad de la vacunación, ¿no? Al menos se apertura, al menos por una persona se puede aperturar lo que es el frasco. No podemos dejar esta oportunidad de poder al menos proteger a una persona. Sí se puede aperturar el frasco, ¿no? También tenemos situaciones cuando hay de repente frascos cerrados, ¿no? Ya sea el tema de la expiración de la fecha límite de caducidad, que esté informada por el fabricante, también en actividades extramurales, que puede ser por exposición, bioseguridad del insumo. En el caso de presentarse rupturas de cadena de frío, ¿no? Por la alteración de la temperatura, por congelamiento o aumento de la temperatura. Cuando existan rupturas accidentales de los biológicos, ¿no? También puede darse cuando hay error de registro alimentario, ¿no? O sustracciones o faltantes, ¿no? Estos son los casos que se pueden presentar cuando hay frascos cerrados. Es importante mencionar, ante todo ello, y ya para ir culminando con la exposición, que de acuerdo con la evidencia científica existe lo que es el tema de la seguridad de las vacunas. Es importante que nosotros sepamos ello, ¿no? Que la seguridad de las vacunas, el número de dosis, va a ir siendo variable quizás año a año, va a ir cambiando, ¿no? Y va a depender hasta incluso del grupo de prioridad con el que nosotros vamos a estar trabajando. Entonces, reitero el tema que les mencionaba inicialmente, el tema de la vacunación contra la COVID-19 es un tema que va a ir modificándose quizás de manera constante y va a depender mucho del tema de las nuevas cepas, ¿no? De las evidencias científicas que se puedan presentar, ¿no? Esto va a influir bastante, ¿no? En todo ello. Sin embargo, también es importante recalcar el tema de que nuestras vacunitas, ¿no? Son seguras, son eficaces, son gratuitas, y recordemos pues que estas vacunitas nos siguen salvando vidas, nos han ayudado bastante, ¿no? Con el tema de la pandemia, y se ha demostrado pues que el trabajo de enfermería, pues, ¿no? Se ha demostrado que con la enfermería lo realiza, se ha podido conseguir muchas cosas, pues, ¿no? Hemos logrado muchas cosas con el tema de la vacunación. Sabemos que no es ni la primera ni la última vez que lo estamos realizando, ¿no? Y sigamos pues demostrando tanto con la vacunación contra la COVID como con la vacunación de calendario regular, que nosotros como enfermería protegemos vidas, ¿no? Salvamos vidas. Somos los que estamos salvando las vidas al poder nosotros realizar esta inmunidad a nuestra población, desde pequeñitos, ¿no? Hasta los más abuelitos, los más viejitos, ¿no? Bien, colegas, entonces creo que esto sería todo, ¿no? Lo que corresponde a la exposición que el día de hoy me han encomendado. Muchas gracias, licenciada Sujei, muchas gracias, licenciada Gloria, y estoy presta a dar respuesta a algunas consultas que podrían llegar a presentarse. Muchísimas gracias, licenciada Cintia, por su excelente presentación, muy clara y precisa. Invitamos a todos sus colegas a hacer sus consultas para que no quede duda alguna. Pueden hacerlo directamente a través de levantar la manito o si no también a través del chat. Asimismo, indicar que es importante el registro de su asistencia para contabilizar el juez turquesa que participan y obtener así su certificado. Tenemos una manito de Romy, escuchamos.
Buenas noches, licenciada. Una consulta. La vacuna del COVID bivalente tiene diluyente y ¿qué tipo de jeringa, aguja se utiliza para la administración? Sí, bien. Buenas noches, muchas gracias por la consulta. Sí, sí se utiliza el mismo tipo de jeringa que hemos venido utilizando nosotros para lo que corresponde a las vacunas modernas. Sí cuenta con lo que corresponde el diluyente para poder ser usado. Agradecemos, licenciada Cintia, por su excelente presentación y su buena disposición siempre a compartir con nosotros todo su conocimiento y experiencia en el manejo de las inmunizaciones. A nuestra decana regional, la licenciada Gloria Castillo Azañero, así como a toda la Junta Directiva. Muchísimas gracias por su excelente presentación. Muchísimas gracias, colegas. Estamos prestos en algún momento, si es que hubiese alguna duda, preguntas, también para que podamos nosotros ir disipando las consultas que ustedes puedan tener. Muchas gracias y hasta luego. Muy bien, colegas, los invitamos a participar la próxima semana en una edición más de nuestro Jueves Turquesa. Ha sido todo por hoy. Tengan ustedes muy buenas noches.